Vamos a comenzar a estudiar un Maimer, un discurso jasídico del Rebbe del año Tovshin Yud Beis, 1952. Es el primer Maimer, el primer discurso que el Rebbe dijo un Yud Tes Kislev, un 19 de Kislev. Ahora bien, una pequeña introducción, porque hay mucho para hablar del tema. El 19 de Kislev es una de las fiestas más importantes. Se llama Hag HaHagim, la fiesta de las fiestas del calendario jasídico. En el año 1789, el Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, fue puesto en prisión bajo cargos falsos de apoyar al Imperio Otomano, que estaba en guerra contra el Imperio Ruso. La historia es muy larga, no es ahora el momento para toda la historia. El punto es que el 19 de Kislev fue liberado el Alter Rebbe de prisión, exonerado de todo tipo de cargos, etc. Y ahí comienza con muchísima fuerza la difusión del pensamiento jasídico en forma Chabad, con muchísima más amplitud de lo que era antes. Anteriormente el Rebbe, antes de Yud Tes Kislev, antes del 19 de Kislev, el Alter Rebbe decía discursos bien cortos. A partir del 19 de Kislev empieza a ampliar sus discursos, es decir, a difundir muchísimo más el pensamiento jasídico, bajo la premisa, bajo la idea de que el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento jasídico, se encontró con Mashiach en el Gan Eden, tuvo lo que se llama Aliyas HaNeshama, se elevó su alma y se encontró con Mashiach y le preguntó, ¿cuándo vas a venir? Le preguntó el Baal Shem Tov a Mashiach, y Mashiach le contestó, cuando se esparzan tus manantiales hacia afuera. Y esto justamente comienza en forma principal en Yud Tes Kislev, 19 de Kislev. Este discurso está basado sobre un versículo de los Salmos, el Salmo 55. ¿Por qué? Porque el Alter Rebbe mismo escribió una carta después de su liberación, que cuando él estaba diciendo los salmos, pidiéndole a Dios que lo libere, etc., y llegó a este versículo que vamos a estudiar en un minutito, en ese momento fue justamente liberado. Por eso, muchísimos discursos jasídicos a lo largo de generaciones que tienen relación con el 19 de Kislev empiezan con este versículo. ¿Qué dice el Salmo? Traducción literal. El Rebbe en nuestro discurso va a desmenuzar la traducción literal y la va a vincular con una traducción, con una interpretación que dan nuestros sabios en el Talmud. Y vamos a ver cómo en realidad ambas interpretaciones van de la mano. Pero en forma sencilla, aparentemente son incluso contradictorias. Vamos a ver. El versículo entonces dice, redime mi alma en paz. Pada beshalom nafshi, redime en paz mi alma, mikravli, de mis guerras, kiberabim, porque muchos, hoyu imadi, estuvieron conmigo. Esta es la traducción literal del versículo. No voy a explicar el contexto del versículo porque va a aparecer más adelante en el discurso. Vamos a directamente meternos en el discurso. Dice sobre esto el Talmud que Dios mismo expresa este versículo. Originalmente, o sea, el pshat, el sentido literal, es que lo dice David Amelech, el rey David. Pero nuestros sabios en el Talmud dicen que Dios mismo dice que toda aquella persona que se esfuerza en el estudio de Torah y Gmilus Hasadim. Gmilus Hasadim literalmente significa hacer bondad con otros. Vamos a ver bastante más adelante en el discurso una explicación profunda de este asunto. Y reza con la congregación. O sea, tres condiciones. Estudiar Torah, Gmilus Hasadim, bondad con otros, que también se traduce en general como observancia de preceptos, y rezar con la congregación. Lo voy a considerar yo, dice Dios, como si me hubiese redimido a mí y a mis hijos de entre las naciones del mundo. Esto es Pada Beshalom Nafshi. Redímeme en paz mi alma. Dios mismo está diciendo, redímame en paz. Y como está explicando los comentaristas del Talmud, que esta expresión Pada Beshalom, redime en paz, se refiere al estudio en forma de Shalom, al estudio en forma de paz, es decir, Torah. La Torah es paz, como está escrito, todos sus caminos, sus senderos, los de la Torah, son pacíficos. Quiere decir que el estudio de Torah es el concepto de Shalom, de paz. Y la observancia de los preceptos, o Gmilus Hasadim, hacer bondad con otros, también es paz. Porque uno está haciendo paz entre las criaturas, está ayudando uno a otro, etc., está haciendo paz entre ellos. Quiere decir que cuando el Talmud interpreta nuestro versículo, Pada Beshalom, redime en paz, ¿qué se refiere a paz? Dos cuestiones. Cuestión número 1, Torah. Cuestión número 2, Gmilus Hasadim, hacer bondad con otros. Tenemos que entender que aparentemente
esta explicación del Talmud no concuerda con la explicación simple del versículo. ¿Cuál es la explicación simple? La explicación simple es que David Amelech, el rey David, dijo en favor, digamos, de todo el pueblo judío, que él pedía, él fue redimido en paz, a pesar de que se encontraba en una situación de guerra. Por eso el versículo dice, Mikravli, Pada Beshalem Nafshi, redime en paz mi alma. Mikravli, Krav significa guerra. De todos aquellos, dice el rey David, de todos aquellos que hacen guerra contra mí, y continúa explicando esta cuestión, que hay en corchete, que yo lo voy a saltear a propósito. ¿Cuál es la razón por la cual yo soy efectivamente redimido en paz de mis guerras? Porque muchos estuvieron conmigo, como dice el Talmud Yerushalmi. ¿Qué significa muchos estuvieron conmigo? David Amelech está hablando del momento de su guerra con su hijo Absalom. Este versículo fue dicho cuando él estaba en guerra contra su hijo Absalom. E incluso ocurrió en esa guerra que los hombres que estaban con Absalom rezaban para que David gane. Acá tenemos un padre y un hijo. En plena guerra, el rey David con su hijo Absalom, que se autoproclamó rey. Incluso aquellos que se fueron con Absalom rezaban para que gane David. Esto es que Berrabim, muchos, Hoyo y Modi, estaban conmigo. Y por eso, Pada Beshalem Nafshi, redime en paz mi alma. Esto es lo que está pidiendo el rey David. Esta es la explicación simple. Vamos al corchete. Aparentemente no se entiende. ¿Cómo puede haber esta cuestión de Pedia Beshalem, de ser redimido en paz, en el mismo momento en que hay una guerra? Como dice el versículo, mi Kravli, Krav es una guerra. ¿Qué significa redimir en paz? Por eso continúa el versículo explicando que muchos estuvieron conmigo. El concepto de la paz es que incluso mis enemigos rezaban por mi propia victoria. Esta es la idea de la paz en este contexto simple, el pshat se dice en hebreo, del versículo. Surge entonces que aquello que está escrito, porque muchos estuvieron conmigo, es la razón por la cual el rey David es redimido en paz. Como indica la palabra ki. Hay diferentes traducciones de la palabra ki, son 4 en total. El punto es, en este contexto, que ki es ¿por qué? Dar una razón para algo. ¿Cuál es la razón por la cual yo soy redimido en paz? Dice el rey David, porque mis enemigos incluso están conmigo. Pero, de acuerdo a esto, no se entiende lo que dicen nuestros sabios en el Talmud. Pada Beshalom Nafshi indica dos cuestiones. Shalom, ¿qué significa esa paz? El que estudia Toira y el que hace mitzvot y buenas acciones con los demás. Que, como dijimos anteriormente, que el concepto de estudiar Toira y Gmilus Hasadim es una segula, es una forma de obtener redención en paz, porque esos son paz. Tanto el estudio de Toira es pacífico como la acción hacia nosotros es pacífico. El estudio de Toira es pacífico, como dijimos, todos los caminos de la Toira son pacíficos, y dijimos que hacer acciones de bondad con otros obviamente trae paz entre las criaturas. Eso es la paz, porque de acuerdo a la explicación simple, la razón por la cual hay una redención es, como dijimos, muchos estuvieron conmigo, es decir, rezaron por mí. Y este es el concepto en el versículo, en la forma que el Talmud lo entiende, aquellos que rezan con la congregación. Rabim, Hoyu y Madi, significa aquellos que rezan con la congregación. Entonces acá tenemos un problema. Todavía no terminamos de plantear todo el problema. Pero la idea básicamente hasta ahora es la siguiente. Tenemos dos explicaciones de un mismo versículo, que aparentemente no pegan una con la otra. La explicación del Talmud es Shalom, hace referencia a dos cuestiones: estudio de Toira y observancia de mitzvot o acciones de bondad con los demás. Berrabim, Hoyu y Madi, muchos estuvieron conmigo, es la tercera cuestión, rezar con la congregación. El que hace esto, dice el Talmud, Dios mismo dice: ustedes me redimen a mí y a mis hijos de entre las naciones del mundo, etc. Traen la Geule, Mashiach, etc. Esto es lo que dice el Talmud. Pero la explicación simple es diferente, totalmente diferente. El rey David está diciendo: yo quiero ser redimido en paz. ¿En base a qué quiero ser redimido en paz? Porque muchos de mis guerras, porque muchos están conmigo, es decir, mis enemigos incluso están conmigo. Quiere decir que el final del versículo, porque muchos estuvieron conmigo, en la explicación simple, es la razón por la cual yo soy redimido en forma de paz. ¿Qué significa ser redimido en forma de paz? El versículo no dice. De acuerdo al Talmud, paz es estudio de Toira, observancia de mitzvot, esto es paz. Y muchos conmigo es rezar con la congregación. Pero de acuerdo a la explicación simple no tiene nada que ver.
Es totalmente diferente el versículo. Entonces, ¿por qué el Talmud saca, por así decir, al versículo de su sentido literal y explica toda una cuestión diferente? ¿De dónde sacó eso el Talmud? Entonces, volviendo al texto del discurso, el concepto de Kiberabim, Hoyu y Modi, de acuerdo a la explicación talmúdica, porque muchos estuvieron conmigo, significa rezar en la congregación. Y esto no tiene nada que ver con el estudio de Toira y las buenas acciones que nuestros sabios aprendieron de la palabra Shalom. Porque dijimos que la Toira es Shalom, paz, la observancia de mitzvot es paz, y hace paz entre las criaturas, buenas acciones. Porque de acuerdo a la explicación simple, la palabra Shalom no te está diciendo qué es lo que hay que hacer para ser redimido, sino que la palabra Shalom te está diciendo en qué forma va a ser la redención. ¿De acuerdo? La explicación simple es: la redención para mí, dice el rey David, va a ser en forma pacífica, porque incluso mis enemigos están conmigo. Y la palabra Shalom no es la causa por la cual voy a ser redimido. ¿De acuerdo? La explicación talmúdica, ¿por qué voy a ser redimido? Toira, Gemilus Hasadim y Mispalel y Matzibur. 3 cuestiones: estudio de Toira, las buenas acciones y rezar con la congregación. Y el estudio de Toira y las buenas acciones lo aprendemos de la palabra Shalom. Es la causa, Shalom, de por qué voy a ser redimido. Porque van a estudiar Torah, van a cumplir mitzvot, etc. Pero de acuerdo a la explicación simple, la causa por la cual voy a ser redimido es porque muchos están conmigo. Es el versículo. ¿Por qué? Por cuanto Kiber, Rabbi, Modi, Modi. Muchos están conmigo. ¿Y cómo? ¿En qué forma va a ser la redención? Va a ser una redención pacífica. ¿Por qué? Porque esos muchos rezaron por mí, incluso mis enemigos no quieren hacer guerra conmigo. Están en paz conmigo, entonces mi redención va a ser pacífica, sin guerras. ¿Cómo continúa el texto? Entonces, la palabra Beshalom, de acuerdo a la explicación simple, es la forma en que voy a ser redimido, que va a ser una redención pacífica, y no la causa de la redención. Es decir, que la redención va a ser a través de Shalom, que significa estudiar Toira y observar mitzvot. Y, sin embargo, la causa, en la explicación simple, por la cual voy a ser redimido, el versículo mismo lo dice: Kiber Rabim, Hoyu y Modi. Porque muchos están conmigo, mis enemigos rezan por mí. Surge entonces que hay 2 explicaciones del concepto Pada Beshalom, redime en paz. Hay 2 ideas diferentes. La primera es que la redención es a través de paz. Es decir, Toira y Gemilus Hasadim. Y podríamos decir, en todo lugar donde aparece en un Maimar, en un discurso, V'yesh Loimar, podríamos decir: esto es un hidush, es una novedad del Rebbe. A partir de esta novedad, es una línea nada más, pero a partir de esta novedad es interesante, es, yo diría, el fundamento del Maimar, el fundamento del discurso, que pone en lugar y perspectiva cada cosa, y esto nos va a permitir, a lo largo de todo el resto del discurso, ver cómo en realidad la explicación talmúdica y la explicación simple del versículo van de la mano. Y podríamos decir que justamente en la palabra paz también está incluido rezar con la congregación. Ahora explico. Por cuanto la persona que está rezando en la congregación se incluye dentro de la congregación, somos parte de uno, como está escrito al Tifrush min hatzibur, no te apartes de la congregación, por lo tanto esto también es un asunto de paz. Entonces, de acuerdo a cómo el Rebbe está observando el versículo, de acuerdo a la explicación talmúdica, surge lo siguiente. Hasta ahora nosotros pensábamos, Pada Beshalom, redime en paz. ¿Qué significa paz? Paz significa estudio de Toira y observancia de mitzvot. ¿Y qué significa el final del versículo? Kiber Rabbi Moyo y Modi, porque muchos estuvieron conmigo. Esto significa rezar en la congregación. El Rebbe nos está explicando ahora que no. Vamos a observarlo de otra manera. Cuando la Toira dice Pada Beshalom, paz, se refiere a las 3 cosas: al estudio de Toira, a hacer buenas acciones con otros y a rezar con la congregación. Me quedó libre, por así decir, el final del versículo, que hasta ahora no entiendo, de acuerdo a la explicación talmúdica, ¿a qué se refiere? Kiber Rabim, Hoyu y Modi, porque muchos estuvieron conmigo. ¿A qué se refiere esto? El Talmud no dice nada. Podemos aprender los 3 asuntos que menciona el Talmud de la misma palabra, Shalom. ¿Y a qué hace referencia esta palabra Shalom? ¿Cuál es la herramienta, o cuáles son las herramientas a través de las cuales voy a ser redimido? Toira, Mispalel y Matzibur, rezar con la congregación. Esta es la primera explicación de la expresión Pada Beshalom. La segunda explicación de la palabra de la expresión Pada Beshalom es la forma en que va a tomar esa redención, es decir, una forma pacífica.
Es decir, que el concepto de Shalom solamente está explicando la forma de la redención. Pero el porqué de la redención, la herramienta, digamos, por la cual voy a ser redimido, esto está explicado en el versículo. Porque muchos estuvieron conmigo, como fue explicado, que los hombres de Absalom rezaban por el rey David, etc. Y tenemos que entender, y esta es la pregunta, esa única pregunta, digamos, de todo el discurso, tenemos que entender cómo van de la mano estas dos explicaciones. Si la palabra Shalom es las herramientas, el por qué voy a ser redimido, Toira, Milus Hasadim, Mispalel Matzibur, estudio de Toira, buenas acciones y rezar con la congregación, o si la palabra Shalom es la forma en que va a ocurrir esa redención. ¿Y el por qué? Porque muchos estuvieron conmigo. Este es el primer capítulo. Para entender esto, tenemos que entender primero otra cuestión que está explicada en el Tanya. El Tanya es el libro del Alter Rebbe, justamente, y dicen los Hasidim que el Alter Rebbe estuvo en prisión 53 días, justamente, en toda la historia del 19 de Kislev, un día por cada uno de los capítulos del Tanya. La primera parte del Tanya tiene 53 capítulos, justamente, y esto indica, esto nos muestra, como está explicado en diferentes lugares, que la razón por la cual el Alter Rebbe estuvo en prisión no era solamente enemigos, que se llamaban Misnagdim, aquellos que se oponían al hasidismo, que se oponían justamente al Alter Rebbe e intentaron ponerlo en prisión para callarlo, digamos, sino que había una cuestión espiritual. Por cuanto el Alter Rebbe estaba difundiendo Hasidut de una forma novedosa, mucho más amplia, entonces arriba, Lemaila, en los mundos superiores, hubo lo que se llama en hebreo un kitrug, una acusación contra el Alter Rebbe. Y justamente estuvo en prisión un día por cada uno de los capítulos del Tanya, a través de lo cual el Alter Rebbe estaba difundiendo Hasidut. Está explicado en el Tanya que todo Yehudí, todo judío tiene dos almas. Dos almas. Un alma se llama Nefesh Bamis, un alma animal. Y también el segundo alma en el pueblo judío, que es un Heilek Elokam Imal Mamish. Nefesh Elokis es una porción de Dios en lo alto, literalmente. Nefesh Bamis, Nefesh Elokis. Alma animal, alma divina. Y está explicado ampliamente en el Tanya que cada una de estas almas desea, y su voluntad es, que ella sola sea la que gobierna sobre la pequeña ciudad que se refiere al cuerpo. Las dos están constantemente en lucha, esto es toda la esencia, digamos, de la primera parte por lo menos del Tanya. Hay una lucha constante, un conflicto constante en el interior de todo Yehudí, sin excepción, en donde ambas almas quieren gobernar el cuerpo. ¿Para qué quieren gobernar el cuerpo? Para que el cuerpo haga lo que ellos quieren. El alma animal quiere, por así decir, un ejemplo nada más, comer. El alma divina quiere estudiar Torah. Y hay un conflicto constante entre ambas. Y por esto mismo continúa el discurso. Se hace una guerra, hay un krav, justamente la palabra krav es una guerra entre ellas en el interior de toda persona. Y esta guerra es justamente el objetivo de la creación del hombre, como es sabido que el alma misma no necesita ningún tipo de tikkun, ningún tipo de arreglo, ningún tipo de reparación. El alma está perfecta como está en el Shamayim, en los cielos. Y la razón por la cual baja aquí abajo, aquí abajo va a encontrar oposición del alma animal, del cuerpo y de su porción en el mundo. ¿Para qué baja aquí abajo? Para refinar justamente el cuerpo y el alma animal y su porción en el mundo. ¿Qué significa su porción en el mundo? Todos aquellos asuntos en el mundo con los cuales la persona entra en contacto, justamente entró en contacto para utilizarlos en el servicio a Dios. Eso significa refinar, levarer en hebreo, refinar esos asuntos en el mundo. Y esta es la voida, en esto consiste el trabajo por el cual el aneshom, el alma, bajó y se invistió en este mundo, en un cuerpo, en un alma animal, para refinarse a sí mismo, es decir, refinar el cuerpo, el alma animal y el mundo a su alrededor. Esto es lo que está explicado en el Tanya. Ahora bien, esta voida, este trabajo de refinamiento puede ocurrir de muchas maneras, como vamos a estudiar más adelante también. Y primero tenemos que entender que hay dos formas básicamente en la cual el Nefesh Elokis, el alma divina, puede influenciar al Nefesh Bamis, al alma animal, al cuerpo y a su porción en el mundo. Dos formas en general. Volviendo al texto, hay dos formas de avoida que el alma divina. Una forma es, el alma divina no tiene ningún tipo de relación en absoluto con el cuerpo y el Nefesh Bamis, y el alma animal. Está apartada totalmente de esto. Y en particular cuando el alma de la persona es muy elevada, se inviste en un cuerpo de un hombre totalmente bajo y totalmente simple, humilde, etcétera, como está explicado en el Tanya, dice el Rebbe acá. Entonces,
hay una distancia enorme, una distancia infinita, sin posibilidad de comparar siquiera, entre lo espiritual del alma y lo material y lo terrenal, digamos, del cuerpo, lo grosero y ordinario del cuerpo. Hay una distancia infinita. El alma divina es algo espiritual, algo que está pensando en Dios constantemente, y el cuerpo es algo totalmente material y bajo. Y por lo tanto puede ocurrir que la neshome, el alma, haga una avoida, haga un trabajo en forma tal de que no tiene relación con el alma animal y con el cuerpo. Yo no quiero tener nada que ver con ustedes, muchachos. Es decir, que el alma esté totalmente hundida en comprensión divina, entender a Dios, etc. Por ejemplo, tal y cual estaba antes de descender al mundo, como está escrito, es un paso que en Melachim, es un versículo, te juro por Dios que yo me paré frente a él. ¿Cuándo estuviste parado frente a él? El alma antes de bajar a este mundo está literalmente percibiendo la presencia de Dios en el Gan Eden. Entonces, ¿para qué tiene que bajar acá abajo? Y cuando está percibiendo la presencia de Dios en el Gan Eden, por supuesto que no tiene absolutamente ningún tipo de relación con el mundo acá abajo. Relación quiero decir con la parte material. Como está escrito en el Zohar también, que cuando la Neshama sube arriba después de los 120 años, después del fallecimiento, la Neshama sube y se olvida el Heizu de Hay Alma. Tiene que pasar por un río de fuego, Nar Dinur, que el objetivo de ese río de fuego es olvidarse el Heizu, lo que se ve, lo material y ordinario de este mundo. No quiere decir que se olvida de sus seres queridos, no quiere decir que se olvida de la relación que tiene con ellos, se olvida de lo que se ve, el sentimiento ordinario de lo terrenal y lo material. De esto se olvida. Justamente esto es parte de la alía, de la elevación de la Neshama. El punto, volviendo al discurso, es que la Neshama estaba en el Gan Eden, estaba en el paraíso, y tenía virtudes, y miraba a Dios, y sentía a Dios, y estudiaba todo, etc. No tenía ninguna relación con este mundo. Entonces existe una forma de servicio a Dios, en la cual la Neshama baja a este mundo justamente, pero continúa en el estado en el que estaba cuando estaba en el Gan Eden. Y como dicen nuestros sabios, que significa Omad Tilefanav, que el alma estaba parada frente a Dios. Es decir, parado significa haciendo daven, rezando, tfila. Estaba ahí en otro mundo la Neshama. De la misma manera, ahora, cuando la Neshama, esto es una forma de servicio a Dios, cuando la Neshama baja y está ahora en el cuerpo, y está Oimedes también, la Neshama está parada, por así decir, con amor a Dios, con temor a Dios, etc. El alma está haciendo la suya. Está haciendo la suya. Pero esto no tiene absolutamente ninguna relación con el cuerpo y el alma animal, que quedan, el cuerpo y el alma animal, en el estado en el que están. Es como tener un grupo de gente, y hay una de las personas del grupo de gente que no está yendo con la corriente, por así decir, con el resto del grupo. Está en su mundo, está en sus asuntos, vive en la suya. Y está haciendo cosas muy elevadas, muy especiales, está estudiando Toira, cumpliendo mitzvot, todo lo que quieras. Pero está en la suya, no está yendo junto con el grupo y por lo tanto no está influenciando al grupo para que actúen de buena manera, como él lo está haciendo. Es verdad, está en el grupo, pero está en la suya, está en su mundo, no tiene relación con el grupo. Y por lo tanto, cuando el alma divina está en forma revelada y en forma poderosa, entonces, ahora es al revés. Lo único que importa es lo que está haciendo esa persona en el grupo, por así decir, volviendo al Maimer. La Neshama Nefesh Elokis, entonces no se siente la existencia del cuerpo y el alma animal, y cuanto más aún todos sus asuntos. Es decir, hay una situación, puede ocurrir, que es tan poderosa el alma animal, el alma divina, perdón, es tan poderosa el Nefesh Elokis, el alma divina, y su influencia es tan grande sobre el cuerpo y el alma animal, que lo único que importa es lo que ella está haciendo. Es como esa persona que está en el grupo, que ahora es al revés. No es que influenció al grupo para que el grupo cambie y cumpla mitzvahs, sino que ahora lo único que importa es lo que esa persona hace. Y todo el mundo está observando lo que esa persona hace. Y el resto del grupo no importa. No existe. No están, no cuentan. Pero me parece muy bueno. Porque el Nefesh Elokis, el alma divina, está muy fuerte. Y lo único que se siente es el Nefesh Elokis. Esta persona es un tzadik. Pero en cuanto se retira este Nefesh Elokis, y acá lo ponen también en Yiddish, el Trok que se retira sobre sí mismo, es decir, deja, por ejemplo, de pensar en Dios por alguna razón, entonces, por cuanto el cuerpo y el alma animal no fueron refinados, no fueron purificados, entonces puede ser que la persona caiga muy bajo, de un extremo al otro extremo.
¿Qué pasa? Tenemos un alma divina, un alma animal. La función del alma divina es investirse dentro del alma animal para refinar el alma animal. Pero hay varias formas de refinamiento. En este caso, el Rebbe está explicando, hay un tipo de avoida, de trabajo, en el cual el alma divina no le importa lo que le pasa al alma animal. No se inviste adentro para refinar y para cambiar al alma animal. Simplemente la pisotea con tanta energía, tanta luz de kedusha, de santidad, de estudio de toira, de observancia de mitzvot, de captar percepciones divinas muy profundas, etcétera. Totalmente obnubila, por así decir, encandila, anula totalmente al alma animal. Pero en algún momento en el que el alma divina baja un poquito la guardia, por cuanto el alma animal nunca fue cambiada, nunca fue refinada, automáticamente se despierta el alma animal. En cuanto ve un espacio, es como alguien que está pisando a otra persona y no nos deja moverse. En cuanto aflojaste y no lo estás pisando más, esa persona empezó a moverse, empezó a hacer sus actividades. Y te va a pasar por arriba y te va a pisar a vos. Mina kotze la kotze, de un extremo al otro extremo. Y esto es lo que dice el Talmud también, que aquella persona que reza tiene que poner, así está escrito, sus ojos abajo, o sea, uno debería estar mirando para abajo, pero su corazón tendría que estar pensando hacia arriba. Y está explicado en diferentes lugares en Hasides que si la persona no va a tener un kesher, no va a tener un vínculo y una unión con el mundo, como el mundo es aquí abajo, sus ojos no van a estar abajo, es decir, la cuestión literal de la frase del Talmud es, tenés que tener la cabeza un poco reclinada hacia abajo mientras rezás, porque tenés que tener tus ojos hacia abajo y tu corazón hacia arriba. Pero Hasidut te explica algo un poco más profundo. La cuestión no es tener los ojos mirando para abajo. ¿Qué diferencia hay? ¿Para dónde mirás? ¿Para dónde no mirás? Okay, hay una forma de Shulchan Aruch en el código de la judía, tenés que estar mirando para abajo. Okay, pero el concepto es, de vuelta, más profundo, que tenés que estar ocupado de los asuntos terrenales. Tenés que ser consciente, tus ojos tienen que estar pensando en vincular toda la energía del rezo, toda la energía de la observancia de la mitzvah, etcétera, con tu cuerpo particular, de acuerdo a tus cualidades y cuestiones. Entonces, si la persona no va a tener un kesher, no va a tener un vínculo con el mundo aquí abajo, con su cuerpo, su alma animal, etcétera, a pesar de que en el momento del rezo, cuyo asunto es el rezo, iskashrus, unión, unirse con Dios, entonces, a pesar de que en el momento del rezo la persona está arriba, está muy elevado espiritualmente hablando, sin embargo, después del rezo, en el cual la persona después del rezo tiene que hacer su trabajo de Bojol Drojejo do Eiu, en todos tus caminos, conócelo a Dios, que sean tus caminos en todos tus asuntos mundanos y materiales, tenés que ser consciente de la presencia de Dios. Y este es el objetivo en que la persona trabaje a Dios, sirva a Dios en todos sus asuntos. Pensamiento, palabra, acción, en cómo comen, cómo caminan, cómo duermen, etc. Pero, por cuanto la persona no tenía un kesher, no tenía vínculo con el mundo aquí abajo, mientras después del rezo, y solamente durante el rezo tenía esa unión, entonces, por cuanto no afectó en absoluto a su cuerpo y alma animal, entonces puede caer abajo, mira, kotze la kotze, de un extremo al otro extremo, como dijimos anteriormente. El Rebbe está mostrándonos esta idea en una frase en el Talmud, y por lo tanto la forma de avoida, la forma de trabajo más adecuada no es que el alma divina esté retirada, removida, apartada del cuerpo y del alma animal, y que no le importe nada de lo que pasa aquí abajo, que con simplemente percibir a Dios y tener mucha fuerza, esto mismo va a hacer que la persona sea una buena persona. No alcanza con eso. No lo mata, tenés que ser consciente de lo que pasa aquí abajo. Por lo tanto, esta forma de trabajo la vamos a dejar de costado. De vuelta, un trabajo en el cual el alma divina es extremadamente fuerte y se sobrepone por sobre el alma animal. La forma de trabajo adecuada es que además, a pesar de que hay una gran distancia entre el alma y el cuerpo, sin embargo está escrito, Aloy Esav de Jacob, ¿acaso no es hermano Esav de Jacob? Esav y Jacob son los dos hijos de Yitzhak. Esav era una persona bastante problemática, robaba, mataba, etc. Y Jacob era una persona, era una persona íntegra, pura, estaba sentado en las tiendas de estudio, etc., mientras Esav mataba y robaba. Son dos opuestos, pero sin embargo son hermanos. Es decir, a pesar de que el alma divina no tiene nada que ver con el cuerpo, pero sin embargo son hermanos. Es decir, que aquel que refina, que se refiere a Jacob, y aquel que es refinado, es decir, Esav,
tienen que estar parados en hermandad, por así decir, en comparación uno al otro. Es decir, a pesar de que se ven como dos cosas totalmente opuestas, uno tiene que saber que de acuerdo al camello es la carga. Es decir, de acuerdo a todo aquello que tenés que refinar, es justamente el que viene a refinar. El alma divina está medida de acuerdo al alma animal, y lo mismo al revés, el alma animal de acuerdo al alma divina. El punto no es cuál viene primero, de hecho el alma animal está primero, y lo dice el Talmud también, cuando el alma divina ingresa en el cuerpo, en el bar mitzvah a los 13 años, en el bat mitzvah a los 12 años, el alma animal dice, hey, yo estaba acá antes, hace 12 años, hace 13 años que estoy acá, ¿qué vienes a hacer ahora acá? Pero bueno, la cuestión es que hay una relación directa entre alma divina y alma animal. Y por cuanto esta neshama, este alma divina, se invistió en este cuerpo, tienen una relación uno con el otro. Y la avoida, el trabajo tiene que ser en forma de investirse. Que el alma divina se importa por todo lo que ocurre con el alma animal, con el cuerpo y con su porción en el mundo. Es decir, que el mevarer, el que refina, que es el alma divina, tiene que investirse en el misbarer, en el refinado, para refinarlo. Tiene que estar metido en sus asuntos, para saber qué piensa, cómo actúa, de manera tal de poder ayudarlo a mejorar. Y este es el contenido de la frase de nuestros sabios que citamos anteriormente. De vuelta, Einov le mata, mispalel, Einov le mata, el que reza tiene que tener los ojos hacia abajo y el corazón hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que incluso cuando tu corazón está hacia arriba, tenés que tener los ojos hacia abajo. Tenés que ser consciente de lo que pasa con tu alma animal. No te puedes apartar del mundo. En otro contexto, es un ejemplo nada más, el judaísmo no es como los monjes en el Tíbet, en Nepal, que se apartan, se van a la montaña y están todo el día en silencio durante no sé cuántos años, sentados y contemplando. Eso no es judaísmo. Judaísmo es, amáis ahí, con lo principal es la acción en este mundo aquí abajo. Dios quiere hacer que nosotros hagamos de este mundo una morada para Él, no que nos apartemos del mundo, sino para qué nos puso acá. Justamente la prueba de que esto es lo que Él quiere, lo que Dios quiere que nosotros refinemos, incluso los lugares más bajos y más oscuros del universo, llevemos la luz de Dios, revelemos la luz de Dios en esos lugares, etc. El objetivo, por eso nos puso en ese lugar, para que hagamos eso. Si no, nos hubiese puesto en el Tíbet con los monjes y estaríamos en las montañas, todos los judíos en la cima de las montañas, meditando. Ese no es el tajlis, ese no es el objetivo. El objetivo es aquí abajo en este mundo, el mundo de acción. Y esto es el segundo tipo de avoida. De vuelta, el primer tipo de trabajo es el alma divina se aparta, por ejemplo, como el monje en el Tíbet en la montaña, y no le importa lo que pasa con el mundo material. ¿Tenés hambre? ¿A quién le importa? ¿Tenés frío? ¿A quién le importa? ¿Tenés calor? ¿A quién le importa? Meditá, contemplá. Ese es un tipo de avoida. Otro tipo de avoida, que es la avoida adecuada, así lo explica el Rebbe, está en el mundo. Tenés que estar con las cosas del mundo, saber lo que está pasando, por así decir, en tu interior, con tu alma animal, cuáles son tus inclinaciones, cuáles son tus pasiones. Tenés que ser consciente de esto. Y justamente ahí, refinar. Y esto es en general la avoida que se llama krav, guerra. Por eso el versículo dice, Pada beshalem nafshi, redime en paz mi alma, mi kravli, de mis guerras. ¿Cuáles son las guerras? Esta es la avoida de krav, de guerra. Que en este concepto de krav, guerra, hay dos explicaciones en la palabra krav. La explicación número uno es guerra, y la explicación número dos es koroiv, kiru, cercanía. Como está explicado en diferentes lugares de Hasidus, ahora no es el lugar en ese momento para toda la explicación, pero hay dos tipos de guerra básicamente. Una guerra que es de lejos, por ejemplo, una persona le tira flechas a otra, ni se acercó al enemigo, le tiró una flecha. Y hay una guerra que es cuerpo a cuerpo, de cerca. Krav hace referencia a una guerra que es cuerpo a cuerpo, de cerca. Entonces, ¿por qué encontramos en esta palabra krav justamente dos explicaciones? Si hay dos explicaciones es porque tienen relación entre ellas. Guerra y cercanía. Que la guerra, krav, la milchama, la guerra del alma divina contra el cuerpo y el alma animal, tiene que ser en forma de kirub, justamente, de cercanía, que esto es lo que está explicando el rey. Es decir, que no sea en forma de estar opgetrogen, totalmente removido y apartado del cuerpo y del alma divina, animal. Es decir, el alma divina no debe estar hundido en sus percepciones de la presencia de Dios, sin ocuparse en absoluto del refinamiento y purificación del cuerpo y del alma animal. No, porque este no es el tajlis, este no es el objetivo por el cual Dios hizo descender al alma aquí abajo.
sino que el objetivo es que sea mikrav li, que haya una guerra, pero bekrav, bekorov, cercana. Que haya una guerra en forma de kiruf, en forma de cercanía, en forma de que sus ojos estén hacia abajo. El alma divina tiene que estar consciente de lo que ocurre con el cuerpo y el alma animal. Y a través de esto la persona va a lograr no solamente una elevación en el propio alma divina, sino que también un refinamiento y una purificación, y después una elevación del cuerpo y del alma animal. Ellos mismos se van a elevar para servir a Dios también. Y el asunto en Avoida, el asunto en el servicio a Dios, literalmente, ¿cuál es? Que cuando se exige de un yehudí, de un judío, que esté metido, esté hundido, por así decirlo, en el buen sentido, en percepción divina, meditar, y tenés que ser dais de lo que avija, tenés que conocer al Dios de tu padre, tenés que contemplar la presencia de Dios, etc. ¿Para qué es? Como es uno de los asuntos centrales que se habla en montones de discursos hasídicos, isboinenus, meditación. ¿Cuál es el objetivo de esa meditación? Justamente tiene que ser hecha de manera tal que después ese da se le queda vija. Este es un versículo en Dibre Ayomim. El versículo entero dice: da se le queda vija, ve'avdeu belev shalom. Conoce al Dios de tu Padre y servirlo con el corazón completo. Es decir, todo el concepto de por qué tenés que sentarte a conocer, a contemplar al Dios de tu Padre. ¿Para qué? Para servirlo con el corazón completo. Es decir, que todos los asuntos de percepción divina, de amor a Dios y temor a Dios, tienen que ser proyectados, traídos abajo, por así decir, en expresiones, la traducción literal es en letras, de manera tal que puedan ser recibidos, entendidos, comprendidos, incorporados también con el intelecto humano. Es decir, que el alma animal entienda a Dios, entienda lo bueno de Dios, que el cuerpo mismo pueda disfrutar de una mitzvah, pueda disfrutar de estudiar Torah. Entonces la cuestión no es que el alma divina medite en Dios, porque el alma divina medita y va a estar bien. Deja, el mundo espiritual está separado del mundo material. No, el alma divina tiene que meditar en Dios de manera tal que el alma animal entienda. Y el alma animal también tiene seichel, también tiene intelecto, es un intelecto humano. Lo que es bueno para mí, lo quiero. Entonces que el alma divina entienda cuán bueno es Dios para vos. Y a través del intelecto, esto va a llegar también al cuerpo y al alma animal. Y por lo tanto la persona tiene que estar bekoroiv, tiene que estar cerca, el alma divina cerca, krav, guerra, cercanía, hacia el cuerpo y el alma animal. A pesar que a través de esto, el alma divina tiene que interrumpir su dveikus, su apego con amor y temor a Dios, etc. El alma divina tiene que dejar de ocuparse en sus asuntos para ocuparse de los asuntos del alma animal y del cuerpo, correcto, pero esa es la kabón, esa es la intención, es el tajris kabón, es el objetivo por el cual el alma descendió, para poder afectar un refinamiento, generar un refinamiento y una purificación en el cuerpo y en el alma animal, y automáticamente en su porción en el mundo, porque todos los asuntos del mundo material no se van a oponer, por así decir, a la persona, en términos de que va a poder la persona utilizar todos los asuntos del mundo material, incluso exteriores a él, ni que hablar de su propio alma animal, ni que hablar de su propio cuerpo, utilizarlo en el servicio a Dios, sino que utilizar el mundo a su alrededor. Un ejemplo sencillo: la tecnología con internet, etcétera, uno podría rechazarlo y apartarse de esto. Uno puede utilizarlo para el servicio a Dios, para difundir Torah, para enseñar mitzvahs y así sucesivamente. Y esto es birur, ese refinamiento de su porción en el mundo. Si uno entró en contacto con esa cosa externa a él, una mesa, una silla, un teléfono, etc., quiere decir que tiene que utilizar todo eso para el servicio a Dios. Y esto es mikravli. Esto es lo que dice el versículo de las guerras en forma de cercanía contra mí. Entonces, lo que explicamos básicamente es que hay dos explicaciones del versículo Pada Shalom Nafshi, la palabra Shalom. Esto recién va a volver más adelante en el discurso, pero la palabra Shalom tiene diferentes explicaciones. O decimos que es las herramientas a través de las cuales hay una redención, Toira, Gemilus Hasadim, Mespalel Matziv, el estudio de Toira, buenas acciones y rezar con la congregación. Esto es una explicación. O decimos que la palabra Shalom es la forma que toma la redención, es una redención pacífica. ¿Y por qué hay redención? Porque muchos estuvieron conmigo. Esto es un asunto del primer capítulo. En el segundo capítulo vimos que hay dos tipos de avoida.
Aprendimos que hay un alma divina, un alma animal, y hay dos formas de ser avoida, del servicio a Dios. Una avoida un servicio en el cual el alma divina está separada de lo que es el cuerpo y el alma animal, y una forma en la cual el alma divina está vinculada al cuerpo y al alma animal. Y trajimos esta frase de nuestros sabios, que Hamispalel Tzarich Lios Einov Lemato Velibo y Lemailo. Tiene que tener, el que reza tiene que tener los ojos hacia abajo, estar ocupado de los asuntos materiales de su propio cuerpo, sus necesidades, etc., y su corazón hacia arriba.